Ya nos enteramos que el apóstol Pablo ha aprendido a vivir cualquiera que sea la situación en la que se encuentre. Hemos aprendido el asunto del contentamiento. Para mí es una lección importante el contentamiento, porque son de las cosas que no solamente nos enseñan intelectualmente algunos asuntos de la Biblia, sino que conforman el carácter del creyente. Nosotros como cristianos tenemos que aprender de lo que la Biblia dice respecto de cómo enfrentamos diferentes situaciones de nuestra vida. Cuando hablamos de contentamiento no estábamos hablando particularmente de los asuntos económicos, sino que estamos hablando de cualquier circunstancia de nuestra vida. El contentamiento es una característica del creyente. A mí me parece incluso que cuando la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, el contentamiento es parte de un fruto importante. Cuando una persona ve a un creyente que en medio de una crisis, sea cual fuera, económica o no, y está contento en el sentido de que no se queja, no exige, no reclama a Dios nada, me parece que eso es parte de un fruto maravilloso, y reconocemos a un creyente auténtico cuando está feliz, quizá no a gusto con su condición, quizá preocupado por su condición, pero finalmente contento, entendiendo que el Señor le permite vivir esas experiencias por algo particular y está aprendiendo contentamiento a través de las circunstancias de su vida. Pablo es un ejemplo maravilloso de este asunto. Hablábamos de este tema del apóstol Pablo en esta situación de contentamiento, porque él dice que lo aprendió, lo dijimos la semana pasada, lo aprendió, pues fue a la escuela del contentamiento, ¿no? Él tuvo que aprenderlo, no le vino así como que ya estoy creyente, ya tengo a Cristo en mi corazón, ahora automáticamente estoy contento. Me parece que el contentamiento es algo que hay que aprender, y no se puede aprender más que en la escuela de la angustia, en la escuela de la aflicción, porque ¿cómo se aprende el contentamiento si no tiene uno aflicción, si no tiene uno preocupación? Ahí es donde se aprende el contentamiento, y el apóstol dice que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que el creyente que piense que cuando viene Cristo a su corazón y le salva de sus pecados y le cambia su corazón, a partir de ese momento entonces es contento con cualquier circunstancia, no, hay que aprenderlo. Y la mejor escuela es la angustia, la aflicción, la tribulación. Ahí está, ahí uno se gradúa en contentamiento. El apóstol terminó, decíamos la semana pasada, hablando acerca de este tema y haciendo una afirmación de contentamiento, diciendo, bueno, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no es una licencia, ¿no?, para cualquier cosa, ¿no?, sino es en esta circunstancia lamentable que vivo, en esa situación adversa, ¿no?, a la que vivo, en la riqueza o en la pobreza, todo eso lo puedo en Cristo que me fortalece. Insisto, no es una licencia para hacer lo que nos venga bien, ¿no?, sino está en el contexto de las necesidades, de las adversidades, específicamente las que el apóstol Pablo estaba experimentando. Pero luego de ahí, amados hermanos, y ya casi por terminar esta serie de sermones, hay un asunto que me parece que es muy importante. Quizá cuando usted lee este texto al final, a partir del versículo número 14, pudiese preguntarse, incluso decir, bueno, ¿y qué hay ahí?, ¿no? Es decir, ¿qué enseñanza podemos sacar de ahí? ¿Será que hay partes de la Biblia que son solamente como corolarios de pensamientos teológicos lindos? ¿Serán como epígrafes, como finales, digamos, que no tienen un contenido teológico, un contenido serio de enseñanza para nosotros? Yo quiero decirles que cada palabra de la Escritura, cada expresión, incluso los saludos o las despedidas, tienen esencia para nosotros y tienen enseñanzas profundas para nosotros, y no es la excepción. Empieza el apóstol pues ya a terminar su escrito, después de haber escrito una maravillosa carta de 4 capítulos, empieza él a disertar sobre el final de su carta. Pero empieza con este asunto ligándolo con lo anterior, porque sin embargo es una expresión causal, necesariamente tenemos que ligarla con lo anterior. Si alguien se para aquí y de repente les dice, hermano, sin embargo no sé qué, ustedes precisarían de un contexto. Sin embargo, ¿qué?
¿A qué se refiere con el sin embargo? Y el apóstol está pues entrando al sin embargo a partir de lo que él acaba de decir del contentamiento, que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación, que él ha dicho que sabe vivir en abundancia y en escasez, en todo y para todo él ha sido ya preparado y ha aprendido esta condición. Está preso en la cárcel, en un arraigo, digamos, domiciliario en Roma, ¿no? Y ha enseñado grandes doctrinas ahí, pero ahora pues, después de decir que todo lo puede en Cristo, que le fortalece, dice sin embargo. Ahora, muy cuidadosos con esto. No significa que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece tenga una cláusula negativa. Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo, pudiese interpretarse de manera equivocada. Es decir, bueno, hay cosas que no puedo en Cristo que me fortalece. Pudiese ser interpretada así. Pero el sin embargo califica a toda la idea completa anterior. A toda la idea anterior. Entonces, sin embargo, el apóstol empieza con esta cláusula y le dice a los filipenses, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bien hiciste. Ya sabemos, amados hermanos, que él sabe vivir humildemente. Sabemos que él sabe tener necesidad. Lo sabemos. Él está preparado para estar saciado como para tener hambre. La escuela del contentamiento lo ha educado y ha aprendido la lección. Una persona bajo estas condiciones sí necesita cosas, pero no son imprescindibles para su trabajo como ministro, porque ha aprendido. La situación del apóstol Pablo ha sido una situación de aprendizaje en donde él, a través de su vida, ¿no?, ha aprendido a relacionarse con el Señor. Pero entonces les habla esto. Si algo que quiero que salga de nuestra mente en el análisis de estos textos es que no está haciendo una apología de la ofrenda. No está dando una enseñanza de prosperidad y no está dando una enseñanza de la necesidad que se tiene de recibir recursos económicos. Por eso es importante que podamos tener el contexto completo para que no pudiera ser este texto como una excusa para hablar acerca de la necesidad que hay de darle a alguien un recurso económico. Él dice en esta primera instancia, ¿no?, en el versículo que estamos leyendo 14, que ellos hicieron bien en participar con Pablo en su tribulación. No dice en mi necesidad económica, no dice en mi situación financiera. El apóstol es muy cuidadoso porque cuando él quiere decir algo lo dice de frente, porque además es el carácter del apóstol Pablo. Él no se calla la boca. Él es bastante claro cuando expresa lo que necesita o cuando expresa las ideas de una manera contundente. Pero acá está diciendo que los filipenses hicieron bien en participar en sus tribulaciones. La tribulación que el apóstol Pablo tenía tiene orígenes distintos. No solamente el tema de la economía, sino las tribulaciones del apóstol Pablo empezaron a experimentarse desde el principio de su ministerio. Por supuesto que al principio del ministerio del apóstol Pablo los filipenses no lo conocían. Nosotros conocemos la historia porque ya la tenemos culminada, pero los filipenses no sabían cómo había empezado. Pero sí, seguramente porque Pablo acostumbraba a contar su ministerio donde iba, seguramente sí supieron todas aquellas cosas por las que el apóstol había pasado. Sin contar las cosas antes de Macedonia, sin contar todas aquellas tragedias y tribulaciones que el apóstol pasó antes de Macedonia, porque antes de Macedonia le fue mal. Podemos recordar en su primer viaje misionero que fue apedreado en Listra y dado casi por muerto, que fue descolgado de una canasta en Damasco, que fue perseguido para ser aniquilado, que fue perseguido incluso a todos los otros lugares de Asia por aquellos hostiles al evangelio. Toda aquella tribulación, digamos, la dejamos a un lado hasta el punto que él llega, ¿no?, a Macedonia. Cuando el apóstol llega a Macedonia, los filipenses tienen que ser no solamente oidores, sino testigos de que fue apresado en Filipos. Ellos recuerdan esto. Saben la persecución de la que fue objeto el apóstol Pablo, Silas, Timoteo también. Saben de la situación por la que pasó, del encarcelamiento allá en Filipos. Por supuesto que también saben de la predicación al carcelero, que seguramente fue a la postre quizá hasta un anciano gobernante de la iglesia de Filipos.
pero entienden las circunstancias por las que ha pasado. Además, los filipenses, después de 10 años de fundada la iglesia, debieron haberse enterado por todas las tribulaciones futuras a partir de Filipos y en adelante por Macedonia. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que ellos hicieron bien en participar con Pablo en sus tribulaciones. Cuando una persona participa de la tribulación de otra persona, no necesita experimentar en carne propia esas tribulaciones, no necesariamente. No necesariamente. Si se pudiera, sería bueno. Yo creo que los filipenses, si les hubieran dicho, camina conmigo, les hubiera dicho Pablo, y padece lo que estoy padeciendo, y que te golpeen también a ti, y que te insulten, y que te corran, y que te encarcelen, y que te busquen para matarte. Seguramente algunos de filipenses, los filipos, han de haber dicho, voy contigo, yo quiero disfrutar contigo, yo quiero participar de esta tribulación. Pero ellos no tuvieron esa oportunidad, esa dicha, digamos, ¿no? Pero la escucharon. Y fueron empáticos con el apóstol. Y parece, ¿no?, por la expresión sentida del apóstol Pablo, que ellos verdaderamente experimentaron en carne propia el lamento, la tristeza quizá, o aquellos padecimientos que había atraído las tribulaciones que el apóstol Pablo había experimentado. Al principio de la carta lo dice de una manera diferente. Aquí habla de participar conmigo en mis tribulaciones, pero en el capítulo 1, verso 5, le dice la comunión en el Evangelio. Si ustedes recuerdan, ya de esto prediqué por ahí de enero. Él da gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión en el Evangelio es caminar con el apóstol Pablo en el Evangelio, le vaya bien, le vaya mal, tenga angustias, no tenga angustias, tenga necesidades o no tenga necesidades. Una cosa interesante es que los filipenses estaban participando del apóstol en sus tribulaciones. No tenemos que traducir necesariamente tribulación en el sentido económico monetario. Tenemos que entender la tribulación aquí en el sentido de la vida de experiencia del creyente. De la vida, la experiencia del creyente que pasa por tribulación. Dice un escritor, comentarista, que participar en la tribulación tiene que ver con verdaderamente encarnar el problema del otro. Y conste que a propósito no digo empatía, eso es algo distinto, porque desde el punto de vista espiritual es encarnar, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre. Cuando alguno de nosotros sufre, participar de la tribulación es experimentar el dolor de aquel que sufre. En las familias es más fácil. Si mi nieta sufriera, bueno, yo participaría de su tribulación en todos los sentidos. O mi esposa, o mis hijos, o mis nueras, o mi yerno, quien fuera, o mis padres. Experimentar la tribulación de una persona que amamos entrañablemente. Amado hermano, usted cuando ha tenido a alguien cercano que tiene alguna tribulación, ¿de verdad? Parece que la tenemos nosotros. Es más, a veces oramos y decimos, Señor, quítaselo a ella o a él y pónmelo a mí, porque encarnamos una tribulación de esta naturaleza, la sentimos como nuestra. Pero la iglesia, entre nosotros, ¿participamos de nuestras tribulaciones o nos conformamos con un oraré por ti? Que Dios te bendiga y siga la fiesta. ¿Estamos nosotros como los filipenses con Pablo participando de las tribulaciones? Insisto, no tiene que ver con dinero, porque tampoco es, hermano, ten una ofrenda, ojalá salgas de tu problema. No, es participar, encarnar la tribulación del otro. Dice Pablo a los filipenses, han hecho bien en participar conmigo en mis tribulaciones. Todas mis tribulaciones. Y a partir de ahí, el apóstol, ¿no?, empieza a hablar acerca justamente de estas tribulaciones. Dice el versículo 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Dice el apóstol
que el apoyo de los filipenses fue constante, sin cuestionamientos y solo por amor. Fue constante. Ahora, efectivamente aquí está inferido el asunto de algún recurso económico, pero no solamente eso, no solamente esto, sino este dar y recibir no solamente tenía que ver pues con un recurso económico, quizá con algún artículo, quizá con algún objeto, quizá con una carta de saludo. Pero estos filipenses tenían una actitud maravillosa, no condescendiente, amorosa acerca del apóstol Pablo, y ellos estuvieron pendientes en todo su proceso. Dice la Escritura que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ellos fueron diligentes. Los filipenses habían entendido el ministerio del apóstol Pablo. Les dice él que siguieron participando incluso cuando salió de Macedonia, y que ninguna otra iglesia había participado con él, y les menciona Tesalónica. Les dice, aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Usted sabe la historia. Rápidamente le comento que cuando el apóstol Pablo pasa por el mar Egeo, allá en Troas, cuando el varón macedonio se le aparece en Troas y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos, Silas, Pablo, Timoteo, otros determinan pasar a Macedonia por esta visión. Ellos no tenían planeado, el Espíritu Santo estaba a cargo, porque él ya les había dirigido, aquí no pasen, aquí no vengan, aquí no prediquen, váyanse para allá, y les tenía preparado el camino a Macedonia. El camino a Macedonia, o el viaje a Macedonia, no se iba a caracterizar por un viaje de placer. No era un crucero por el mar Egeo para contemplar la costa y después llegar a Macedonia y disfrutar de los beneficios de esa tierra. No, de ninguna manera. El apóstol Pablo, cuando se dirigió a Macedonia, empezaron los problemas serios para él. Porque llegó a Macedonia y lo primer lugar que llegó fue justamente Filipos. Y ahí se encontró con esta mujer, Lidia de Tiatira, vendedora de púrpura. Ahí fue encarcelado. Ahí pasó penurias el apóstol Pablo. En Macedonia, Filipos está en Macedonia. Pero cuando él sale de Filipos, pasa por Anfípolis, Apolonia y llega entonces a Tesalónica. Y en Tesalónica la cosa no fue diferente, amados hermanos. Ahora en Tesalónica no tuvo un grupo hostil de Filipos que vino a Tesalónica para molestarlo, para increparlo, para llamar su atención, pero llega a Macedonia, a Tesalónica. Central en Macedonia, importante en Macedonia. Y en Tesalónica predica el Evangelio, un Evangelio maravilloso de grandes conversiones, pero ahí recibe una acusación. Él y sus compañeros les dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y les acusan y los tratan de apresar, pero consiguen una fianza de Jasón y finalmente salen de Macedonia perseguidos, de Tesalónica perseguidos. Inmediatamente se van a Berea, pero amados hermanos, en Berea, después de que la iglesia era noble, mucho más noble que todas las de Macedonia, y que recibieron de buen agrado la palabra y que escudriñaban la palabra para ver si era verdad lo que decía Pablo, dice la Escritura que los hostiles de Tesalónica enviaron personas a Berea y ahí alborotaron al pueblo en Berea también para perseguir al apóstol Pablo. Dice Lucas contando esta historia en el capítulo 17 versos 13 y 14, cuando ya estaba Pablo en Berea. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Fueron y alborotaron también a los de Berea. Los malos son malos no solamente en casa, sino son malos a domicilio. Lo persiguieron. Se fueron de Tesalónica, ahora no está tan lejos, hasta Berea. Es como ir de aquí más o menos como al Estadio Azteca, pues no está tan lejos. Y ahí fueron y alborotaron al pueblo. Alborotaron al pueblo. Dice el apóstol, en todo ese proceso, hasta mi partida de Macedonia, después de que estuvo en Berea, se va a Atenas, de Atenas a Corinto y de Corinto a Éfeso. Ya Éfeso ya no es de Macedonia, pero en todo ese periplo, pues, en todo ese viaje del apóstol, hubo una iglesia, a diferencia de todas las demás, que no solamente económicamente, sino a través de Epafrodito seguramente, en consuelo, en palabras, en aliento, en objetos, estuvo preocupada por el apóstol.
dice la Biblia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes, solo los filipenses. Pues aún en Tesalónica enviasteis una y otra vez para mis necesidades y en plena persecución. Yo no me imagino que la iglesia de Filipos haya tenido una reunión y que hayan dicho, apoyamos a Pablo, lo están persiguiendo, algún pecado habrá cometido, algo estará haciendo mal. ¿Por qué le vamos a estar dando recursos? ¿Por qué le estaremos dando apoyo? ¿Por qué le estamos sustentando en la oración? Lo están persiguiendo, algo está haciendo mal. ¿Sabe qué? No hicieron eso los filipenses. Eso no lo hicieron. Ellos participaron activamente de la tribulación de Pablo. Y una y otra vez suplieron sus necesidades. Así que lo primero importante es que los filipenses estaban participando de sus tribulaciones. Gran enseñanza para nosotros, participar de nuestras tribulaciones. Por otro lado, lo segundo importante que estaban haciendo ellos es que a pesar de la tribulación, en medio de la tribulación, sin juicio, no dejaron de ver por el apóstol Pablo, participaban en su tribulación, sin juicio. Pero el apóstol, para callar la boca de algunos quizá de su tiempo y para los malos intérpretes del futuro, habla que él no estaba percibiendo un recurso económico para beneficio personal. Y lo que estaba recibiendo, lo estaba recibiendo no por causa de él, sino por causa de los filipenses. Miren cómo lo dice, verso 17. No es que busque dádivas, dice el apóstol, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol no estaba clamando su necesidad a voz en cuello para que le dieran recursos. No lo estaba haciendo. No hizo un espectáculo de humildad y necesidad. Lo que el apóstol estaba haciendo es que estaba buscando fruto que abundara en la causa de los filipenses. Aún en la tribulación seguía pastoreando a su pueblo. Aún en la tribulación seguía enseñando a sus seguidores. No soy yo, no soy importante yo. Lo importante es ustedes. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto, dice el apóstol, esto es lo importante. La verdadera razón de aceptar la ofrenda de los filipenses no tenía que ver con el apóstol Pablo. No, tenía que ver con los filipenses. Tenía que ver con el amor que le tenía a este maravilloso pueblo. ¿Pablo necesitaba recursos? En realidad no, porque él ha dicho que sabía vivir en abundancia como en escasez. En todo y por todo, dice él, estoy preparado. Alguien en Filipos pudo haber dicho, bueno, pues si él sabe vivir en abundancia y en escasez, si está preparado para tener hambre como para no tenerla, pues no le mandemos nada. Pues listo, sabe vivir así. Seguramente el apóstol hubiera estado a gusto así también. Pero ¿qué cree? Que no. Él recibió la ayuda de los filipenses no por la necesidad propia, sino por la necesidad espiritual de aquel que le enviaba el recurso. ¿No es cierto que la Biblia está plagada de esto? ¿No es cierto que Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada? ¿No dice Proverbios 19:17 que a Jehová presta el que da al pobre? ¿No es verdad que Mateo 5:7 dice que son bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia? ¿No es verdad que el apóstol Pablo había enseñado a los corintios que Dios ama al dador alegre? ¿No es verdad que en la Biblia implícitamente está este asunto de desprenderse y de dar por amor, que es más bienaventurado dar que recibir? El apóstol no estaba pensando en sí y en sus necesidades tanto como en que la ofrenda de los filipenses fuera o redundara en beneficio de ellos. En beneficio. No es que busque dádivas, no las busco, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Si yo recibo un recurso, es por ustedes,
para que sean bendecidos, para que abunde en vuestra cuenta. Martin Lloyd-Jones, que es un excelente comentarista de la Escritura, dice: tristemente, esto hoy ya no funciona tan bien. Porque cualquiera ahora, sobre todo aquellos que predican la prosperidad, todos aquellos que predican todo este asunto, todos aquellos ávidos de la riqueza, utilizan cosas de esta naturaleza. Le dicen a su iglesia: hermanos, ustedes denme. Bueno, no lo hago por mí, la verdad, es por ustedes. Se tergiversa, se manipula. Pero el apóstol, aun y con la dádiva de los filipenses, siguió preso. Aún con la dádiva y el apoyo de los filipenses, de todas maneras, su destino estaba escrito por la mano de Dios. Verdaderamente, los filipenses resultaron más bendecidos del apoyo dado que Pablo del apoyo recibido. No hay duda de que esta dádiva de los filipenses abundó en su cuenta, sin duda. Pero dice el apóstol: todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Otra vez, el contentamiento. Estoy satisfecho. Estoy lleno. Lo he recibido y tengo abundancia. ¿Será que el apóstol haya juntado una gran cantidad de dinero por la ofrenda de los filipenses? Seguro que no. Seguro que no. Estaba lleno en la bendición que tenía de saber que los filipenses estaban siendo bendecidos y abundaban en sus frutos por la dádiva que le daban al apóstol Pablo. Estoy yendo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y eso que enviasteis es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No a mí, a Dios. Porque todo lo que hicieron, lo hicieron para el Señor. Esta idea del apóstol Pablo maravillosa no es una apología de la ofrenda y del diezmo. Es una apología al sentimiento de comprensión, de compañerismo en la tribulación de aquel a quien nosotros amamos. Aquel que está haciendo la labor del Evangelio, aquel que está pasando por tribulación. Y cuando nosotros apoyamos a alguien que está en una condición de esta naturaleza, abundamos a nuestra cuenta frutos y somos bendecidos por el Señor. Y delante del Señor nuestra ofrenda, nuestro apoyo, nuestra oración, nuestra participación en el olor fragante, sacrificio acepto, sacrificio agradable a Dios. Así lo percibe Pablo. Así lo percibimos nosotros. Tenemos que aprender del apóstol este tipo de actitud y de percepción de la ayuda y la dádiva de los filipenses. La próxima semana, amado hermano, tendremos un sermón solo para el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra maravillosa que nos dirige, nos instruye, nos habla. Y nosotros, Señor, no personalmente, pero hemos conocido por tu palabra a Pablo, que finalmente él no es el personaje central, pero tú sí. Y hemos sabido, Padre, que la iglesia aquella de Filipos no escatimó en esfuerzos para apoyar a aquel con quien participaba de sus tribulaciones, que era Pablo. Gracias, Señor, por esta enseñanza, porque nosotros también queremos entender, Padre, que cuando tenemos algún hermano, hermana, que trabajan en el Evangelio, que padecen por el Evangelio, cuando padecemos juntamente, cuando compartimos la tribulación, somos partícipes del crecimiento espiritual. Nos sentimos tan bienaventurados, más cuando damos que cuando recibimos. Gracias, Señor, gracias por esta enseñanza.
Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.